¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué en tierras hispanohablantes, tanto en la península ibérica como al otro lado del Atlántico, portamos dos apellidos? Una costumbre que nos distingue de la mayoría de las naciones del planeta. Mientras en otras latitudes un solo apellido suele ser la norma, nosotros, herederos de una rica tradición, llevamos con orgullo el legado de nuestros padres y nuestras madres. Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia, la ciencia y la actualidad. Esto es Descubre. Esta singularidad no es solo una cuestión de identidad individual en un mundo vasto y lleno de personas con nombres similares como López, Fernández, Martínez o Rodríguez. El sistema del doble apellido también honra y preserva la línea genealógica materna. Además, históricamente, ha facilitado a las administraciones un seguimiento más preciso de la población, minimizando confusiones y ambigüedades. Pero, ¿cuál es la raíz de esta costumbre tan nuestra? Si bien su oficialización llegó con la implementación de los registros civiles en el siglo XIX, sus orígenes se pierden en el tiempo. Una influencia clave fueron las mujeres de la antigua Castilla y Aragón. A diferencia de lo que ocurría en otras partes de Europa, ellas mantenían su apellido tras el matrimonio. Esta práctica ancestral arraigó en la conciencia colectiva la idea de una doble herencia nominal, la paterna y la materna. Sin embargo, la fijación de los apellidos no siempre fue tan estructurada. Durante la Edad Media, no existía un sistema rígido de transmisión. Era común que hermanos compartieran progenitores, pero llevaran apellidos diferentes, eligiendo el del padre, de la madre o incluso de algún antepasado considerado relevante. En el caso de la nobleza, la selección de apellidos respondía a la preeminencia del linaje que se deseaba destacar. Para el resto de la población, los apelativos surgían de características personales: rubio, moreno, del lugar de origen, de Sevilla, o de la ocupación: zapatero, pastor, herrero. Así, en un mismo vecindario, podríamos encontrar a dos individuos llamados Pedro, diferenciados por un rasgo distintivo como Pedro Rubio y Pedro Moreno. Los apellidos terminados en nequezeta, tan comunes en nuestra lengua, tienen una historia particular. Provienen de los patronímicos, indicando filiación: Martínez, hijo de Martín; González, hijo de Gonzalo; Rodríguez, hijo de Rodrigo. En muchos casos, el apellido no era una elección, sino una designación basada en la identidad de los padres. Inicialmente, al nacer, solo se imponía el nombre de pila durante el bautismo, aunque se solía dejar constancia del nombre por el que se conocía a los padres. Por ejemplo, Antonio, hijo de Francisco y Juana. Fue en el siglo XVI, con el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica decidió llevar un registro formal de bautismos, matrimonios y defunciones en los libros parroquiales. Este registro resultó ser una herramienta valiosa para diversas instituciones, incluida la Inquisición. De ahí la expresión "por los cuatro costados", que hacía referencia a la investigación genealógica que abarcaba a los cuatro abuelos, asegurando la pureza de la ascendencia. En el siglo XIX, con la llegada del liberalismo en España, el control de la población pasó de la esfera eclesiástica al Estado. Surgieron entonces los primeros registros civiles, con el objetivo principal de facilitar la recaudación de impuestos y la organización de las levas militares. Así, el apellido, que hasta entonces había sido en gran medida una cuestión privada y en cierto modo una elección personal, se convirtió progresivamente en un asunto oficial. Un primer registro se estableció en Madrid en 1822, seguido por otros en las principales capitales a partir de 1840. En 1871
se implementó un registro general para toda la población. Finalmente, en 1889, el Código Civil Español consagró legalmente el uso del apellido paterno y materno para los hijos legítimos. ¿Y cómo llegó esta tradición a Latinoamérica? Aunque muchas naciones hispanoamericanas lograron su independencia antes de la formalización de estos registros, durante el siglo XIX adoptaron la costumbre española. La idea de que la mujer conservara su apellido materno estaba profundamente arraigada debido a las raíces culturales compartidas. Además, el sistema de doble apellido demostró ser práctico para la organización social y administrativa, extendiéndose por toda la América de influencia hispana. Hoy en día, la mayoría de los países latinoamericanos mantienen esta tradición, con algunas excepciones como Argentina, donde la gran ola de inmigración europea aportó una diversidad de apellidos que permite elegir si los hijos llevan uno o ambos. Pero, ¿qué sucede en el resto del mundo? La tradición de llevar un solo apellido es la más común. En países como Reino Unido o Estados Unidos, lo habitual es que los hijos reciban el apellido del padre, aunque en las últimas décadas se ha vuelto más aceptable usar un apellido compuesto o el de la madre. Un caso muy interesante es el de Brasil. A pesar de no ser un país de habla hispana, su sistema onomástico es muy similar al nuestro, ya que la legislación portuguesa también promueve el uso de un doble apellido, con una ligera variación. El apellido de la madre suele ir antes que el del padre. Por el contrario, en países como Rusia, los apellidos tienen una particularidad que los diferencia de Occidente. El apellido principal se deriva del padre, pero los hijos también reciben un patronímico que es el nombre del padre, con una terminación específica para indicar hijo de o hija de. Por ejemplo, el patronímico de un hombre cuyo padre se llama Iván sería Ivanovich. En Islandia, la tradición va un paso más allá. La mayoría de la gente no tiene apellidos familiares en el sentido occidental. En su lugar, los apellidos se forman añadiendo la terminación son, hijo de, o dóttir, hija de, al nombre del padre. Así, el hijo de Jon se llamaría Johnson y la hija de Jon se llamaría Jonsdóttir. Esto significa que los apellidos cambian en cada generación y no se transmiten como un linaje familiar. Si te ha gustado este viaje por el conocimiento, no olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos descubriendo juntos. Hasta la próxima.